dar esta conferencia también, aunque lo que vamos a ver hoy no está tan centrado en el desarrollo de software, sí tiene que ver mucho con lo que hemos hablado en días anteriores y cómo todo eso está evolucionando, y sobre todo porque lo que vamos a ver hoy está orientado a mejorar los procesos dentro de una empresa. Ahí evidentemente la tecnología y concretamente el software tiene mucho que decir. Los desarrollos informáticos de los últimos años se han orientado mucho a ayudar a las empresas a ser más competitivas. Pero eso siempre ha partido de algo. Como veíamos en el primer día, en la primera conferencia, los desarrollos informáticos dentro de las empresas, todo lo que es software corporativo, siempre responde a una necesidad. Y hoy vamos a ver algunos temas, incluso cómo han evolucionado y desde dónde han evolucionado, que han implicado realmente meterse hasta lo más profundo de las organizaciones y de las compañías. Lo primero que vamos a ver hoy se llama BPM, Business Process Management, que es la gestión de los procesos de los negocios. Esto que suena así un poco rimbombante y que mucha gente confunde con aplicaciones. Una cosa es el BPM y otra cosa es el BPMS, que es el Business Process Management Software. Hay que ponerle el apellido software para hablar de aplicaciones de BPM. De lo que vamos a hablar, aparte de que hablaremos de BPMS, lo que voy a intentar es explicaros los conceptos que subyacen detrás de lo que es el BPM. ¿Qué es y para qué sirve? ¿De dónde viene y por qué se hacen desarrollos informáticos relacionados con BPM? Por hacerme un análisis del futuro que va a tener este país. ¿Cuántos de vosotros, levantad la mano, tenéis pensado crear una empresa? Ni uno. ¿En serio? Uno, dos, bien, hombre. Menos mal. Eso es crear un punto productivo. Tejido productivo. Probablemente si hiciera esta pregunta en los Estados Unidos, la inmensa mayoría de la clase hubiera levantado la mano. Bien, pues sobre todo a los que tenéis pensado crear una empresa. Mucho ojo a lo que vamos a ver. El resto probablemente le interesará porque hay desarrollos informáticos relacionados con lo que vamos a ver. El Business Process Management es un concepto relativamente nuevo, pero que viene de antiguo, Hace ya unos cuantos años, pero unos cuantos, aunque aquí aparece en esta transparencia de la historia del BPM, aparece el año 1980, yo me voy a ir un poquito más atrás, ¿vale? Mucho antes, concretamente a 1954. Ese señor, Peter Drucker, ya hablaba de reingeniería de procesos. Tenía en la mente que en las empresas había que escudriñar la información, cómo se hacía la gestión de las cosas dentro de las compañías, e intentó, él hablaba de objetivos y de alcanzar una serie de cifras, de los caminos a seguir dentro de las compañías. Los vendedores, etcétera, etcétera, tenían que ir hacia un camino que se marcaba por una serie de objetivos. Hoy por hoy, en la mayoría de las empresas, los comerciales encuentran que tienen una serie de objetivos que cumplir, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos conceptos de cómo hacer ese tipo de actividad vienen relativamente de antiguo. ¿Por qué digo esto? Porque a continuación, este señor, en 1985, Michael Porter, hace un estudio de los ERPs que había en el mercado y de cómo esos ERPs estaban afectando a la actividad de las empresas. Si recordáis la charla del jueves pasado que hablábamos de los ERPs, eran las herramientas que me permitían hacer una gestión de los recursos dentro de la empresa, ¿vale? Michael Porter hace una introducción de un concepto, que luego volveremos a él, que es lo que se conocía como la cadena de valor. La cadena de valor es, dentro de una compañía, el camino que se sigue dentro de esa empresa para obtener
los resultados, el beneficio de la compañía. Esa cadena de valor se descubre, analizando la información de los ERPs, que aquellas empresas que consiguen optimizar el uso de sus recursos y de cómo los procesos internos de utilización de esos recursos son mejorados, en definitiva mejoras tu cadena de valor y acabas siendo mucho más competitivo que tu competencia. Uno que rompe, digamos, muchos conceptos en el mundo fue Toyota, la empresa Toyota. Los fabricantes de automóviles no habían implementado apenas innovaciones conceptuales y funcionales en la cadena de montaje de un vehículo desde que Ford la inventa. Sin embargo, Toyota empezó a darse cuenta de que podía mejorar mucho si optimizaba, por ejemplo, los tiempos dentro de la cadena, si mejoraba los tiempos y conseguía, por ejemplo, que el stock de piezas estuviera optimizado, ni demasiadas en el stock, ni que me falten, que se me para la cadena, y siempre manteniendo un stock determinado, eso ayuda a los procesos de fabricación del vehículo, optimiza los costes, optimiza los recursos y al final obtienes un vehículo mucho más económico, lo que te hace más competitivo. Los conceptos que se introdujeron fueron los de BPM. Fue la gestión de los procesos. Hemos visto en herramientas como ERP que se fundamentan en la gestión de los recursos. Pero ¿qué herramientas o qué unidades tenemos para la gestión de los procesos? Y nace la filosofía BPM. BPM es una filosofía, es un concepto. Es el concepto de conseguir que la empresa entienda, vea, visualice, mejore, esté continuamente dentro de un ciclo sus procesos con el objeto de mejorarlos y de optimizarlos, porque eso le llevará a ser mucho más competitivo. Por aquí en medio aparece este señor, William Edwards, que es de los primeros en implantar los conceptos de calidad total. La calidad total, fundamentalmente, nos lleva a pensar que podemos implantar sistemas de calidad en toda la organización. No solo hablo de calidad en la pintura del coche que estoy pintando, no. Hablo de calidad, por ejemplo, en el tratamiento de los residuos. Hablo de calidad en el proceso de selección de mis proveedores. Hablo de calidad en la elección de las materias primas. Cuando implementamos calidad en todos los procesos de la compañía y hablamos de calidad total y del, yo diría que este hombre podríamos denominar que es el padre del TQM, del Total Quality Management. Cuando hablamos de la gestión de la calidad total dentro de una organización, estamos hablando de procesos. Por ejemplo, no hace mucho, hace relativamente pocos años, Toyota ha implementado procesos de calidad, ha implementado BPM dentro de los procedimientos para el cumplimiento de la ISO 14001. Temas de calidad, temas de medio ambiente. Cuando mezclamos todo eso y añadimos la filosofía BPM, estamos consiguiendo que nuestra organización, aunque sean temas relacionados con medio ambiente, estamos consiguiendo en el fondo que nuestra organización sea más eficiente. La eficiencia nos lleva a ser competitivos. Si conseguís dentro de una organización o dentro de una empresa entender todos y cada uno de los procesos y procedimientos de esa compañía y conseguís mejorarlos y que, por ejemplo, en una empresa no haya 18 bases de datos de usuarios porque alguien no se ha dado cuenta de que hay 18, porque los procedimientos entre ventas, compras, administración, etcétera, etcétera, no están entrelazados. Es decir, mis procedimientos no están optimizados. Al final, mis costes son más grandes, mis tiempos de respuesta son mayores y al final obtengo una empresa que es menos competitiva. Cuando conseguimos implantar filosofías como BPM, lo que conseguimos directamente es
mejorar los recursos de la empresa y obtener una mayor competitividad. Bueno, estos señores ya digamos que son los que dan la campanada cuando en un informe hablan de la reingeniería de los procesos. Yo tengo una organización que no es madura en términos de BPM, esto quiere decir que no tiene implementados procedimientos relacionados con BPM, no están optimizados sus procesos, la empresa no sabe a lo mejor lo que es BPM, y cómo puedo yo implementar y hacer funcionar esa compañía dentro de la filosofía BPM, pues probablemente haciendo reingeniería de sus procesos, es decir, alguien tendrá que ir allí, analizar cómo venden, cómo compran, cómo se deshacen de los residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo producen, cómo fabrican, cómo contratan, todos los procedimientos de la empresa. Los estudio, los analizo y los describo. Eso es reingeniería del proceso. ¿Para con qué fin? Con el fin de volver a ponerlos en marcha, pero a lo mejor desde otro punto de vista, o de otra manera, cambiando duplicidades, eliminando ciertas cosas. Eso en el fondo acaba haciendo, cuando sumamos todos esos elementos, cuando sumamos objetivos, sumamos calidad, sumamos reingeniería, cuando sumamos todo eso, al final, ¿qué es lo que tenemos? BPM. Tenemos una filosofía que es relativamente nueva, pero que en el fondo responde a la necesidad de la empresa de ser mucho más competitiva, de dejar de tirar el dinero. No tiene sentido que yo tenga 18 toneladas de yogur en la nevera cuando sé que vendo 100 kilos al día. Al final probablemente acabarán caducando y tendré que tirarlos a la basura. Alguien tiene un proceso de compras que no está bien. Entonces, cuando metemos todo eso en una coctelera, acabamos teniendo en el fondo BPM, que seguiremos sobre esto. Esto es un esquema de la cadena de valor de Porter. La fuente es el mismo, Michael Porter. Desde la logística de entrada hasta los servicios postventa, pasando por las operaciones, la logística de salida, el marketing y las ventas, el servicio por venta. A lo largo de toda esa cadena nos encontramos con la infraestructura de la empresa, recursos humanos, desarrollo de las tecnologías, aprovisionamiento para obtener ¿qué? Un margen, que es de lo que viven las empresas. Las empresas no viven de sus gastos. Y al margen, ¿de dónde sale? De los ingresos menos los gastos. Cuando yo consigo optimizar mis ventas, porque he mejorado mis procesos, porque no me gasto demasiado dinero, etcétera, etcétera, y he conseguido optimizar mis procesos de producción, etcétera, etcétera, lo que obtengo es una empresa más competitiva, es decir, una empresa cuyo margen aumenta. Esto es un esquema que encontré en internet sobre lo que podríamos denominar un ecosistema de BPM. En el centro tenemos BPM, software como tal ya, porque el BPM al final ¿en qué se acaba sustentando en las compañías hoy en día? Ahí sí, el BPM se acaba sustentando en BPMS, en software para BPM. ¿Y en eso qué es? Pues muchas herramientas. Aquí tenemos un ecosistema de BPM, en el que entre otras cosas aparecen el ERP y el CRM, aquí. Como una patita pequeñita. ¿Por qué? Porque en el BPM vamos a involucrar a todos los procesos de la compañía cuando queremos hacerlo bien. Entonces, las herramientas de BPM son herramientas que nos van a permitir hacer eso de una forma cómoda, intuitiva, modelable, etcétera, etcétera. En definitiva, ¿qué es BPM? Perdón, se me ha ido de... Gestión por procesos. Gestión de los procesos gracias a la tecnología. No se entiende en una organización mediana o grande una cultura BPM si no se implementan ciertas herramientas de software. No se puede.
es muy complejo y no se puede hacer con lápiz y papel. Hay una enorme diferencia entre la gestión por procesos y la gestión de los procesos. Lo que tratamos es de llevar a la compañía a una gestión por procesos, haciendo una mejora continua de sus procesos. Gestionamos sus procesos. Dicho de otra forma, que os quede claro, BPM es una disciplina, es una forma de hacer las cosas. Constituye un entorno de mejora continua automatizado con el fin de mantener la eficacia operacional y competitividad de la organización. Lo que os acabo de decir, resumido en una frase. Mejora continua automatizada de la organización. Alinear los procesos y recursos de la compañía a los objetivos y metas del negocio con el fin de asegurar el cumplimiento de los mismos. Eso es BPM. Hay muchas definiciones, hay unos white papers, hay unos libros que hablan mucho de BPM, en el que podéis encontrar lo mismo dicho de otra manera. En general, repito, BPM, cuando conseguimos alinear los procesos de la compañía, cómo se ejecutan ciertas cosas dentro de la compañía, con los objetivos de venta de esa empresa y todo el ciclo completo, lo monitorizamos, lo estamos vigilando y de forma continua lo estamos corrigiendo para adaptarnos de verdad a esas necesidades, estamos implementando soluciones BPM. Cuando el personal de la compañía, las herramientas de la empresa, sus procesos y en definitiva la organización está alineada con eso, la gente lo sabe, lo conoce, los procedimientos, tenemos herramientas, etcétera, etcétera, decimos que la organización está madura en términos de BPM. Cuando alguna de esas patas fallan o todas esas patas fallan, entonces decimos que la organización es inmadura en términos de BPM. Evidentemente BPM no es la panacea universal en la gestión de las empresas, pero ayuda y ha demostrado funcionar. Aquí tenemos otra transparencia en la que hay un pequeño esquemita de algunos componentes que podríamos tener en cuenta dentro de los procesos evolutivos de una empresa y de cómo cerramos esos procesos, cómo los registramos y de cómo los gestionamos. Y esto ya empieza a dar una idea de lo complejo que pueden ser las aplicaciones y los software que ahora veremos relacionados con BPM. Esto está sacado de otra presentación relacionada con BPM, en el que estamos viendo, por ejemplo, la infraestructura de aplicaciones y de datos que lleva una determinada organización y que tiene que llevar a su BPM. En definitiva, BPM representa un ciclo. Tenemos un proceso, analizamos ese proceso, lo estudiamos, vemos cómo se implanta, cómo funciona, obtenemos información del proceso, lo corregimos y lo volvemos a poner en la organización. Si mantenemos eso de forma viva, obtenemos realmente cierta madurez en el aspecto del BPM. Aquí empezamos a ver ya algunas herramientas y algunos planes, cómo funcionan. Vemos un determinado ciclo, ¿vale? Utilizado con BPM. Lo mismo. Un término que quiero que conozcáis, el término de rol. Cualquiera que juegue a juegos de rol ya lo sabe de lo esto, porque es ese término. Dentro de un proceso, cuando hablamos de procesos dentro de una compañía y hablamos, por ejemplo, del proceso de adquisición de materia prima de la compañía o el proceso de ventas, aparece una figura que son las figuras de los roles dentro de ese proceso. Y para BPM, para la implantación, sobre todo luego en la generación de herramientas y de análisis de procesos, etcétera, etcétera, que vamos a ver, es importante entender que un proceso no es algo que nadie hace o que nadie ejecuta. Normalmente detrás de cada proceso hay personas. Y esas personas, cada una de ellas, tienen un rol. Hay
jefes del proceso o directores del proceso, hay personas que simplemente están relacionadas con el proceso porque tienen algo que ver con él, hay dueños del proceso, y esos roles son importantes poderlos ser capaces de identificarlos y tenerlos en cuenta, porque cuando intentamos modelar y llevar a una herramienta de gestión de procesos un determinado proceso, si no tenemos claro quiénes son los que intervienen en ese proceso y cuál es su rol dentro del proceso, no vamos a ser capaces de modelarlo ni de lejos. Con lo cual, imaginaos desarrollar una herramienta para poder hacer ese tipo de cosas. Esto es un ejemplo de, bueno, aquí hay un analista, hay un manager, hay desarrolladores, hay un arquitecto técnico, hay especialistas en infraestructura, que son los roles dentro de un determinado proceso que tiene un determinado ciclo desde la semana 1 a la semana 13, y qué es lo que se va a hacer con cada uno de ellos en cuanto a análisis y seguimiento y mejora continua del proceso. Los procesos a veces acaban subdivididos, acaban divididos en subprocesos. Todo mi proceso de reclutamiento se puede dividir, y uno de los subprocesos es la entrevista, donde el rol es el del entrevistador y el del candidato. Tengo dos roles dentro de ese proceso. Pero el proceso de reclutamiento de personal es mucho más amplio y va desde la persona que hace la llamada al candidato hasta el que hace las búsquedas en una base de datos o el gerente de turno que requiere un determinado perfil humano para incorporar en la compañía. Es decir, dentro de mi proceso de selección de personal puedan haber distintos roles y puedo luego dividirlo en subprocesos y cada uno de ellos a su vez tener una serie de roles. Ese concepto es importante tenerlo en mente porque si no es muy difícil entender cómo funciona una herramienta de este tipo. Modelos de procesos corporativos. Bueno, ni se puede leer. Algunos pueden llegar a ser tan complejos que, como decía antes, es que es imposible gestionar este tipo de cosas, intercalar este tipo de cosas entre sí y gestionar este tipo de cosas si no es con herramientas software. ¿Y las herramientas esas para qué nos van a servir? Pues para poder dar respuesta a la necesidad de implementar ese BPM dentro de una compañía. ¿Y eso qué requiere? Pues una herramienta que me permita hacer, por ejemplo, este ciclo. Requerimientos de negocio, visión de arquitectura, cómo es, qué voy a hacer, roadmap y, bueno, administración, gobernanza de ese proceso. ¿Sí? Cuando yo tengo los ciclos cerrados, vais a ver que a partir de aquí muchas transparencias son casi iguales, evidentemente, porque en el fondo es lo mismo. Y cuando veáis algo sobre BPM vais a ver el mismo esquema, que representa ¿qué? Un ciclo de vida. Los que hacéis software sabéis lo que es un ciclo de vida. Pues BPM tiene su ciclo de vida y las herramientas software están pensadas para dar respuesta a ese ciclo de vida. Diseño, implementación, composición, ejecución, control y monitorización, redefinición estratégica y volvemos a empezar. Pensar ahora en una herramienta software, o sea, ¿cómo haríais un desarrollo software, una aplicación, incluso vía web, ¿vale?, que permitiera a una organización hacer eso? ¿Cómo puedo yo modelar con una herramienta ciclos de este tipo? Diseño, modelado, ejecución, monitorización, optimización, diseño, modelado, etcétera, etcétera, y que me permita mantenerlo vivo. Otra, ¿veis? Son iguales. Distintas presentaciones, distinta gente que habla exactamente de lo mismo. Modelar el proceso, implementarlo, hacer un seguimiento, tener datos, información sobre cómo funciona el proceso, por si acaso hay que remodelarlo y volvemos a empezar. Lo mismo. Y son 4 partes, pero cada una de ellas a su vez la han dividido en varias cosas. Pues las herramientas lo que me permiten, por un lado, es definir los procesos y los roles dentro de esos procesos. Me permiten introducir elementos de los datos que yo he podido recoger de cómo funciona e intentar, por ejemplo, simular cambios en esos procesos para ver el resultado que obtendría. Dentro de las organizaciones empresariales
la simulación, y no solo la de vuelo, que es la que me apasiona a mí, sino en general la simulación de los procesos, es un campo inmenso para el mundo de los desarrolladores de software. No es sencillo simular procesos dentro de una compañía, no es sencillo decirle a un empresario cómo va a impactar una determinada modificación. Las empresas hoy en día están generando muchas patentes relacionadas con la mejora de los procesos, con el despliegue de servicios y procesos dentro de una organización, intentando que afecte lo menos posible a todo lo demás. Aquí tenemos roles típicos de un proyecto. El owner del proyecto, el manager, alguien que participa, el analizador del proceso y el ingeniero del proceso. Son roles típicos que podemos encontrarnos cuando estamos modelando un determinado proceso. Todo proceso siempre tiene un dueño. Hay alguien que es responsable de ese proceso. Si estáis implementando algún día en una herramienta de gestión de BPM, estáis implementando un determinado proceso, y ese proceso no tiene dueño, algo estáis haciendo mal, porque tiene que haber un responsable de eso. Bueno, pues, ¿qué es lo que han implementado o cómo se están implementando en el 90% de las herramientas que hay las soluciones de BPM? Redes Petri. Eso es una red Petri, dibujada detrás de un cristal. Seguro que os suena, evidentemente. Pues, imaginaos eso llevado a los procesos dentro de una organización. Vosotros podéis imaginaros el proceso de alta de registro en una base de datos o de alta de un usuario y pensar en un organigrama, ordinograma o de red Petri o como queráis llamar de ese proceso. Pues ahora llevémoslo a una organización. ¿Cómo pinto yo el proceso de selección de personal, por ejemplo? ¿Se puede pintar en un esquema el proceso de selección de un empleado? Se puede. ¿Se puede identificar en cada proceso quién es el dueño, quién interviene, etcétera, etcétera? Se puede. Hay herramientas que me permiten hacer eso y luego hacer pequeños cambios para ver cómo impactaría dentro de la compañía. Evidentemente los hay. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño proceso. Yo diría que no está completo, pero como ayuda, vale. Esto sería, por ejemplo, el proceso de concesión de crédito dentro de un banco. Llega alguien y genera un objeto de negocio llamado solicitud de crédito. ¿Quién es quien lo hace? ¿Quién es el que interviniente en ese proceso? ¿Quién tiene el rol? El cliente tiene el rol. ¿Qué es lo que hace? Alguien dentro del sector ejecutivo del banco hace una verificación de patrimonio del cliente. Normalmente el banco no te presta dinero si no tienes dinero. Dices, ¿para qué quiero yo de dinero si ya lo tengo? No, es que tú lo puedes tener, por ejemplo, en una propiedad, pero no tienes efectivo y lo que necesitas es dinero. Entonces el banco te lo presta a cambio de que hipoteques la propiedad. Por ejemplo. Se comprueba que el cliente tiene patrimonio, vale. Se verifican entonces deudas de ese cliente. Vale, el cliente tiene patrimonio, sí, pero es que por aquí debe X millones. No le vamos a prestar ni un céntimo, porque realmente no tiene dinero. Tiene patrimonio, pero no tiene dinero, porque tiene deudas. No tiene deudas, pues seguimos adelante. Verificamos antecedentes penales. No sé si eso es ya legal en España, pero imaginaos que se haga. Esto es un ejemplo, evidentemente. Entonces el banco comprueba si tienes determinados antecedentes, por ejemplo, por desfalco o porque has robado a otro banco. No te van a prestar dinero. Una vez que se comprueba que todo eso sigue adelante, entonces entra en un supervisor, que esto es un rol, aquí tenemos un rol de supervisor, que esa persona se encarga de autorizar o no el crédito, repasa toda la documentación que le llega y decide si autoriza o no el crédito. Si no lo autoriza, se lo devuelve al ejecutivo que había hecho la solicitud para decirle, dile tú que no, ya tú le dices que no al cliente. Pero si todo va bien y decide aprobarlo, entonces aparecen otros procesos externos relacionados, por ejemplo, con los sistemas del banco. Registrar el crédito, imprimir el contrato, llamar al cliente para... Y estos son
procesos a los que podríamos entrar para ver y definir y desglosar cuál es el proceso de firma del contrato. Pero a su vez sería otro proceso. ¿Hay herramientas que me permiten modelar todo esto? Las hay. Y es curioso que cuando yo en una organización empiezo a implementar todos estos procesos, puedo descubrir que a lo mejor aquí se hace un alta del cliente en una base de datos y que aquí hago un alta del cliente en otra base de datos. Luego tengo dos bases de datos. Entonces, cuando yo pinto todo esto y tengo una herramienta que me permite hacer todo eso, puedo descubrir errores en mi organización, duplicidades de responsabilidad. Y cuando todo eso se optimiza y se mejora, normalmente mis procesos son más rápidos, son más económicos y, como decía en primera o segunda transparencia, al final, ¿qué consigo? Mejorar la competitividad de mi organización y mejorar la compañía. Ese es el fundamento del BPM. ¿Y cómo son realmente estas herramientas? Pues aquí tenéis un ejemplo de una. Son herramientas, como podéis imaginar, cualquier editor visual en el que yo arrastro cajitas y las conecto entre ellas. Pero tenéis que tener en mente que me obliga a identificar responsables, nombres de las operaciones, a qué afecta y a qué no afecta, cómo están relacionados unos con otros. Y cuando consigo modelar mi organización, claro, puedo tener un árbol que puede ser una auténtica locura, pero puedo, por ejemplo, realizar un análisis de impacto en el cambio de un procedimiento determinado. Una determinada organización, en un momento determinado, que lo tiene todo bajo BPM, es una organización madura en BPM, decide externalizar un determinado servicio. Va a tener mucho más fácil estudiar el impacto de esa externalización de ese servicio en su organización que quien no tenga perfectamente modelada su organización. Pero claro, dices, ostras, o sea que montar una empresa no es tan fácil como no, y mucho menos hacerlo bien. Hay una cultura detrás, unas filosofías, una tal que hacer que no es fácil. Y no solo estamos hablando de dinero. Fijaos que esto, por ejemplo, representa una ventanita, aquí tenéis un esquema de algo que era mucho más grande. Vamos a ver, y esta es otra. ¿Veis? Es fundamentalmente muy parecida. Aquí además, bueno, podemos ver que en vertical tenemos una serie de áreas a lo mejor dentro de la compañía y cómo los procesos afectan a esas áreas. Antes veíamos que alguien un ejecutivo del banco proponía la contratación o la concesión de un crédito, pero luego es un supervisor el que decide si se concede o no. Podríamos verlo de forma vertical o podríamos verlo de forma horizontal. Unas herramientas lo hacen de una manera, otras lo hacen de otra. Aquí tenéis otro ejemplo. Aquí pone, por ejemplo, pone actualizar el CRM. En inglés, pero bueno. Aquí vemos el cliente, atención al cliente también, pero desde un punto del negocio, administración, el departamento de IT, o sea, cómo un determinado proceso está afectando a muchos departamentos de mi organización. Cuando un proceso afecta a tantos departamentos de organización, un pequeño cambio o un fallo en ese proceso puede dar al traste con los resultados. Sin embargo, si lo tengo bien modelado y soy capaz de utilizar herramientas de BPM como esta para modelar eso y visualizar el proceso y ver cómo puede afectar cualquier cambio, oye, ¿qué pasa si yo quito a esta gente? Una de dos, o esta actividad me la hacen aquí o me la hacen aquí. Pero a lo mejor resulta que puedo determinar que todo este departamento me lo puedo cargar. A la gente que esté en ese departamento no me hace ni gracia. Pero a lo mejor con eso mejoro mi empresa de tal manera que todos los demás van a ganar más. Es un ejemplo, evidentemente. Pero la idea es que entendáis que BPM, Business Process Management, es una filosofía que me permite, mediante la gestión de los procesos, gestionar por proceso la compañía. Y para eso hacen falta herramientas, porque esto no hay quien lo pinte con un lápiz y es imposible ver cómo afecta si quito una capa o hacer una simulación de los procesos. Necesito BPMS. Aquí tenéis uno un poquito más simpático, no se ve muy bien la transparencia, pero vamos, son con iconitos de colores y demás, pero hay infinidad de modelos de herramientas de estas. Podéis imaginaros una herramienta en la nube de este tipo,
que permita a múltiples organizaciones compartir a lo mejor información o procesos, o no estaría mal una herramienta que permitiera analizar parecidos y hacer recomendaciones de cómo un determinado proceso en una organización podría mejorarse. Si la herramienta ya fuese capaz de decirte, mira, este proceso mejor si colocas esto aquí, ya sería la caña, pero para eso me parece que seréis todos ancianos y yo ya no estaré en este punto para verlo. La inteligencia artificial... Ya estamos en el ruidito de... Bueno, vamos a cambiar de tercio, siguiendo con lo mismo, pero vamos a algo que aparentemente puede ser mucho más interesante. Una vez que uno tiene conciencia de todas estas filosofías, de estas herramientas como lo que veíamos el otro día, ERP, CRM, tenemos filosofías que nos ayudan a comprender mejor nuestra empresa, a ponerla en marcha, a mejorarla, y estamos realmente involucrados en todo este tipo de procesos, hay una cosa que para cualquier analista de información aparece inmediatamente, que es que todo eso en el fondo, ¿qué es lo que hace? Generar información. Los CRMs, ¿qué hacen? Generan información. El ERP genera información. Las herramientas de BPM generan información. Y es curioso que durante muchísimos años, siglos, en las empresas no se explotaba esa información. Las empresas no eran conscientes de que internamente tenían algo de increíble valor, que eran, por ejemplo, sus históricos, la información del pasado y de cómo eso puede afectar al futuro. Cuando yo cojo la información de una organización, información que puedo extraer del tiempo, de los productos, de los clientes, de mis ventas, de mis compras, etcétera, etcétera, las analizo, las estudio y a partir de ahí puedo optimizar y mejorar procesos en general, en definitiva, mejoro el modelo de negocio de mi compañía. ¿Estoy haciendo qué? Business Intelligence. Eso es el Business Intelligence. A partir de toda esa información, hay incluso una serie de modelos a entender. Cuando yo cojo todos los datos y me permito el lujo de seccionarlos, de compartimentarlos y de estudiarlos de una forma más o menos inteligente para con esa información obtener un mecanismo que me permita mejorar los procesos y obtener cierta inteligencia a partir de ahí, lo que estoy haciendo es Business Intelligence. Y para eso, evidentemente, sí que hacen falta herramientas, pero además muy potentes. El Business Intelligence realmente empieza a hacerse importante cuando lo que tenemos detrás es Big Data. El Business Intelligence de una empresa que vende paraguas y que tiene una historia de 2 meses y estamos en agosto, no me dice nada. Entre otras cosas porque probablemente cuántos registros tendré en mi base de datos de ventas. Pero si hablamos del Business Intelligence de una multinacional que vende todo tipo de productos en 52 países, estamos hablando de ingentes cantidades de datos que analizados adecuadamente me pueden
servir a mí para decidir qué nuevo producto saco al mercado. Yo puedo extraer, gracias al Business Intelligence, una necesidad no detectada en el mercado. Puedo determinar que un determinado producto está en vías de extinción. ¿Y ya para qué lo voy a seguir comprando si es que el verano que viene ya no se va a vender más? Evidentemente hay organizaciones y empresas que no aplican este tipo de tecnologías y luego, pues vemos cosas como que a alguien se le fue la mano comprando o vendiendo algo. Lo curioso es que el Business Intelligence en algunos esquemas es muy parecido al BPM, porque volvemos a un ciclo que en definitiva volvemos otra vez a lo mismo, a medir, analizar, planear, ejecutar y supervisar, supervisar y supervisar. Vigilar continuamente la organización. Cuando medimos, analizamos la información, planeamos sobre ella, ejecutamos esos planes y supervisamos los resultados, y todo eso se vuelve a incorporar y volvemos a empezar, estoy haciendo Business Intelligence. Y esto requiere de herramientas, evidentemente. Dentro del Business Intelligence, pues bueno, hay muchos elementos a tener en cuenta, ¿vale? El análisis de la información o el análisis de los datos, hay infinidad de modelos, infinidad de formas de hacer las cosas, depende también de la organización, de lo que estemos analizando, de qué objetivos estamos buscando, pero en general de lo que pretende es de ayudarnos a mejorar esos procesos internos de la compañía que antes veíamos con BPM como una filosofía, ahora ya son herramientas más concretas que me permiten hacer un análisis de la información, de los datos, para poder extraer objetivos y mejora de esos objetivos. Cuando en cualquier organización se hace una planificación de un forecast, cuando voy a planificar, o por ejemplo, las ventas, yo quiero planificar las ventas de este año, ¿en base a qué lo hago? En muchas organizaciones y empresas, medianas y pequeñas, se hace en base a qué? Pues a ver desde dónde sopla el viento. Porque no tienes información. Se me ha ocurrido un nuevo negocio, un nuevo proyecto. Busco un inversor para hacerlo. Y el inversor te dice, vale, ¿qué ventas vas a tener el año que viene? Pues no lo sé. Sopla de allí, pues 500.000. No tengo información, no lo sé. Pero si yo tengo una organización que lleva año tras año vendiendo un determinado producto, ¿puedo predecir las ventas del año que viene? Claro. Analizando la información de las ventas anteriores. Si puedo cruzar esa información, por ejemplo, con la que me proporciona la Agencia Estatal de Meteorología, puedo predecir si voy a vender más paraguas o no. Si empezamos a cruzar datos, hay cosas muy interesantes que se pueden hacer. Pero es que se ha tardado muchos años en darse cuenta de eso, que es realmente simple de entender. Pero se ha tardado muchos años en darse cuenta de que cuando empezamos a cruzar información y cuando nos damos cuenta de que esa información nos puede permitir predecir situaciones futuras o nos pueden servir para lo que comentaba antes, para simular situaciones, al final yo puedo obtener incluso algoritmos que me permitan mejorar mis procesos dentro de la compañía. En definitiva, todo esto que os estoy contando no es más que los modelos de negocio. Dentro de una organización, cómo afectan las herramientas, que es lo que vimos desde el primer día, cómo el software corporativo por lo general ha respondido a lo largo de los años a las necesidades de las empresas, cómo algunas de esas aplicaciones están orientadas a resolver problemas concretos dentro de la organización, como los CRM para resolver problemas con mis clientes o para mejorarlos, y los ERP para optimizar el uso de mis recursos, pero cómo incluso aparecen filosofías dentro de las organizaciones que una vez implementadas y mediante el uso de herramientas y de software corporativo, puedo conseguir que la empresa sea mejor. Mejorar y optimizar sus recursos, mejorar y optimizar sus procedimientos. Porque claro, lo que buscan
toda empresa es esta flechita aquí hacia arriba. Sobre todo si hablamos de margen, si esa flecha representa los costes y no hay una parecida en márgenes, vamos mal. Pero eso se consigue a base de qué? De mirar la empresa, de qué hace. Sí, muchas veces los informáticos que desarrollan aplicaciones de tipo corporativo, que trabajan dentro de una organización, mejorando, optimizando, etcétera, etcétera, los posicionamientos de la empresa, no son conscientes realmente de lo que están haciendo. Hoy por hoy no es concebible, una organización no es concebible, una empresa de tamaño mediano, ya no las grandes, sin una fuerte presencia de IT que les permita hacer todo este tipo de cosas. No es concebible una gran organización sin un CRM, no es concebible ninguna empresa del mundo industrial sin una ERP, no es concebible que las empresas que pretenden vivir en un mundo extremadamente competitivo no piensen en implementar soluciones tipo BPM. En definitiva, mediante el uso de todas esas herramientas, mediante el uso de desarrollos y de aplicaciones que nacen de gente como vosotros, a lo mejor están en Alemania, en Estados Unidos, pero en definitiva son gente como vosotros que decide un día que se puede desarrollar una herramienta para mejorar determinados procedimientos de las compañías. Si no fuera por gente como vosotros no existiría el software corporativo. Y sin el software corporativo hoy no se pueden plantear organizaciones de tamaño mediano o grande. No se puede. ¿Vale? Pues ahora, llegados a este punto, lo que me gustaría es, si a alguien de las 3 conferencias, el ciclo completo de conferencias de software corporativo, si tenéis alguna duda sobre alguna de ellas o sobre otros temas, como os he dicho en los días anteriores, pues estaré encantado de solucionar las cuestiones. Esta ha sido un poquito más pesada, ¿o no? Venga, preguntas sobre lo que queráis. Sobre software corporativo, sobre el desarrollo de aplicaciones o sobre los negocios. Que haya dos emprendedores aquí, mola. Por cierto, ahí tenéis mi correo electrónico. Sobre todo a los emprendedores. ¿Tenéis dudas? Yo ya he montado una empresa y estoy en camino de montar otra. Si alguien tiene interés sobre alguna cosa, estaré encantado de resolverle dudas. Venga, preguntas, cuestiones. Tan bueno no soy como para no dejar ninguna duda. Bueno, por abrir boca, empiezo yo. A ver, pregunta. Tamaño de empresas, función del número de empleados, a partir del cual serían aconsejables algunas de estas herramientas, o herramientas sin las cuales no sería aconsejable tener en marcha una empresa. A ver, tamaño de empresa. Bueno, evidentemente. Grandes, evidente. Sí, las grandes es evidente. Entonces, ahí depende también fundamentalmente del tipo de actividad y de los procesos, cuán complejos pueden llegar a ser dentro de tu organización. Si lo que eres es una empresa muy pequeñita, relativamente grande, pero que su actividad es una determinada actividad, un proceso, una tienda en internet, etcétera, etcétera, hay determinados procesos que tú mismo puedes estudiar, analizar y no requieres de herramientas complejas o de sistemas de CRM o de ERP. Sobre todo si eres un intermediario que vende un producto que fabrica un tercero en China, por ejemplo, no necesitas ni gestión del ERP, no lo necesitas. Pero si eres una empresa que se dedica a un determinado servicio que tiene relación directa con el cliente, a lo mejor te interesa tener herramientas CRM, porque te interesa mantener y mejorar tu relación con los clientes. Si ves que otro que hace lo mismo que tú tiene unos costes muy inferiores, unos precios mucho mejores y está obtando unos resultados que se pueden consultar en el registro mercantil mejores que los tuyos, a lo mejor deberías de analizar tu organización, qué procesos estás haciendo mal e implementar soluciones tipo BPM para identificar, más que para identificar qué se está haciendo mal. El tamaño no es tanto el tamaño de la organización, sino como a qué se dedica y cuán complejos son los procesos que tienen. Ese sería mi consejo.
allí. El tema de los BPM es que me suena mucho a la ISO 9000 y todos los procesos. En todas las ISO lo va a haber. En todas las ISO. Toyota, ya te digo, lo ha implementado para la ISO 14001. Si tú vas a implementar una ISO, por ejemplo la 9000, 9001, la 14000, necesitas, porque lo exige la propia normativa, tener identificados los procesos. Si no tienes identificados los procesos, no vas a poder cumplir esas normas, esas normativas. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas organizaciones? Implementan herramientas de BPMS para poder pintar los procesos. Hay otros que no, hay otros que se cogen el PowerPoint y se pinta el proceso en el PowerPoint. O el otro, el de Office que hace eso, ¿cómo se llama el de...? ¿Cuál? El Project. O sea, hay muchas herramientas que puedes coger para hacerlo, pero es que existen herramientas en el mercado específicas para hacer eso. Pero sí, si vas a implementar algún tipo de ISO dentro de una organización, como estás obligado a identificar los procesos, pues herramientas de este tipo vienen muy bien. Más. Venga, seguro que hay alguna pregunta por ahí. ¿Alguna pregunta? Entonces, a ver, ¿dónde estaban los emprendedores que tenemos por aquí? Tenemos uno por ahí y otro por allá. ¿Pero es una idea o lo vais a poner en marcha? Bueno, todavía no tengo un par de ideas, pero todavía no es nada seguro. Pero sí me gustaría en el futuro. Pero te gustaría no hacerlo con así. Da gustos. Hombre, es duro, ¿eh? La vida del emprendedor en España es muy dura, es muy complicada. Pero la experiencia que se adquiere y el conocimiento que se adquiere sobre modelos empresariales, sobre los negocios, etcétera, etcétera, va mucho más allá que el mero conocimiento de una determinada tecnología, un determinado algoritmo y demás. Porque muchas veces el emprendedor se queda en su idea, en su proyecto, se mete dentro y permite que otros le hagan la gestión y demás. Mi recomendación es que no desconectes del todo, o sea, que estés muy metido también en todo eso y que lo conozcas, que lo veas. Porque muchas veces los negocios o las empresas, creo que lo dije en la primera charla, lo que hacen es responder a necesidades no cubiertas. Tú analizas el mercado, bueno, como alguien dijo en alguna ocasión, también existe el mecanismo de primero creo la necesidad, que yo sé que no está cubierta con nada y cuando la necesita ya, entonces yo doy la solución a esa necesidad. Entonces, pero muchas veces tú puedes descubrir o detectar que las cosas se pueden hacer mejor de otra manera, o incluso cosas que nadie está haciendo se podrían hacer. Puedes diseñar un nuevo algoritmo que te permita mejorar, optimizar determinados procesos, y eso, si te centras solo en eso, lo puedes convertir en un negocio, pero si pierdes el control de cómo funciona ese negocio y de la relación con el cliente y no tienes un feedback y demás, pues estás abocado al fracaso. Cuidado con eso. ¿Quién sabe lo que es DevOps? ¿Quién ha oído algo relacionado con DevOps? Pues os vais a hartar a oírlo. Os lo aseguro. Es una filosofía de desarrollo de software que permite ligar y entrelazar muy directamente los departamentos de desarrollo con los departamentos de operación. Y está muy basado en conceptos de la release continua, de entregar continuamente releases, por ejemplo, de un software, un servicio o un producto. Bien, pues si uno se mete dentro de esa rueda, porque monta su propia empresa y está todo el día metido en eso, pero no analiza, no tiene un feedback del usuario, del cliente o de cómo funciona su producto, no va a poder mejorarlo. Y la mejor manera, evidentemente, es estar un poco al tanto de todos los procesos y de cómo eso está interrelacionado. Cotillar lo de DevOps.
veréis. Además, ahora las empresas están buscando como locos, especialistas en DevOps, sobre todo las grandes telcos y demás, como locos, buscando gente especialista en DevOps. ¿Más? ¿Alguna duda por ahí? ¿Estamos bien? Muy bien, pues nada, si había alguna duda por ahí, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias a todos, ha sido un placer.